Vamos a duplicar, a aumentar, a expandir el sector enérgico del Estado de Israel. De por sí ya tenemos gas en el mar. Tenemos la capacidad de ser una potencia muy grande. El pronóstico de ingresos solo del gas para la próxima década es de casi 300.000 millones de shekels. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Donny? ¿Te acuerdas que hubo discusiones sobre eso? Estamos hablando de unos 300.000 millones de shekels. Decían que eso iba a destruir la economía de Israel. Bueno, no destruyó la economía de Israel. Está construyendo la economía de Israel, junto con otras vías enérgicas e instalaciones de energía que estamos construyendo, de las cuales solo una parte va a escuchar más adelante. Pero esto ya es bastante fuerte. Así que gracias por el excelente trabajo a todos ustedes. Seguimos adelante. Muchas gracias. Les anuncio, no habrá jamás. No habrá más jamás. No vamos a volver a eso. Se acabó. Vamos a liberar a los rehenes. No habrá más. Vamos en serio. ¿Cómo puedes decir eso? Esos son dos objetivos contradictorios. ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! Esto funciona en conjunto. Lo vamos a lograr juntos. A diferencia de lo que ellos dicen, eso no es posible. No puede continuar. No se puede. Vamos a cancelarlos por completo. Nuestras oportunidades son enormes. No las vamos a desperdiciar. Yo no las he perdido. No las vamos a desperdiciar. No vamos a desperdiciar esto. Un poder cae, otro poder se levanta. Sí, sé que alguien por ahí pensó que su poder había cambiado un poco. El poder que ha surgido es el del Estado de Israel. Y eso no es algo que se pueda ignorar. Aquí tenemos una oportunidad enorme de vencer a nuestro enemigo y asegurar nuestro futuro, nacional, internacional y económico en términos energéticos. Vamos a conectar Asia y todo el Medio Oriente, la península arábica con sus enormes fuentes de energía, con Occidente. Y eso va a suceder con la ayuda de Dios, con la ayuda de los amigos que están aquí con nosotros y con su ayuda. Tenemos mucho que hacer para asegurar prosperidad y florecimiento más allá de lo que podemos imaginar. Y quiero decirles que también les estoy agradecido. Ustedes proporcionaron a cada hogar en Israel, a cada fábrica en Israel y a cada infraestructura en Israel la energía necesaria. Y cuando hubo daños, ustedes salieron, repararon y seguimos adelante juntos. Seguiremos juntos. Juntos lo haremos. Con la ayuda de Dios, juntos tendremos éxito. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a las instalaciones del EAPC en Askelón no fue una aparición más en su agenda. Fue un mensaje claro, enfático y multifacético, dirigido tanto a los ciudadanos de Israel como al mundo entero. Desde un centro neurálgico de energía, Netanyahu no solo habló de gas, de ingresos proyectados o de tecnología. Habló del futuro, habló de poder y habló, una vez más, de guerra y de victoria. Su declaración, no habrá más jamás, no fue una frase lanzada al viento. Fue una promesa política, una advertencia estratégica y también una afirmación que busca consolidar el mensaje de que Israel no permitirá que el terrorismo vuelva a levantar cabeza. Las palabras fueron directas. Se acabó. Vamos a liberar a los rehenes. No habrá más. Con estas afirmaciones, el primer ministro refuerza la narrativa que ha sostenido desde el 7 de octubre de 2023, que no hay futuro para Hamás y que la prioridad es la seguridad de los israelíes, incluso si eso implica largos meses de conflicto. Pero la novedad del discurso no estuvo solo en el terreno militar. Lo más fuerte, lo más trascendental para el futuro económico de Israel fue su visión de un país que se transforma en potencia energética global. Con gas en el mar, ingresos proyectados por 300.000 millones de shekels y la infraestructura adecuada para conectar Asia, el Medio Oriente y Occidente, Netanyahu ve en Israel algo más que una nación resiliente. Lo proyecta como un eje energético mundial. Tenemos la capacidad de ser una potencia muy grande, dijo.
subrayando que lo que antes muchos pensaron que destruiría la economía israelí, hoy es lo que la está construyendo. En un momento donde las alianzas energéticas reconfiguran el mapa geopolítico del siglo XXI, Israel busca posicionarse no solo como un Estado fuerte militarmente, sino como un proveedor confiable de energía, capaz de conectar continentes y generar alianzas más allá del conflicto. Y mientras una parte de su mensaje se enfocaba en agradecer a los trabajadores del EAPC por proveer energía a cada hogar, cada fábrica y cada infraestructura del país, la otra parte del discurso apuntaba a oportunidades estratégicas que, según sus propias palabras, no vamos a desperdiciar. En el fondo, Netanyahu está trazando un nuevo eje narrativo, uno en el que el combate contra el terrorismo y el avance económico no son líneas paralelas, sino partes del mismo plan. Un plan que, según él, tiene dirección, tiene aliados y tiene respaldo divino. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, lo lograremos. Pero, ¿cuánto de esto es visión a largo plazo y cuánto es mensaje político para consolidar su liderazgo en tiempos de crisis? ¿Hasta qué punto estas declaraciones abrirán puertas o levantarán nuevas tensiones en la región? Mientras tanto, lo cierto es que Israel no solo está en guerra, también está en construcción. Y Netanyahu quiere dejar claro que esta batalla no es solo por seguridad, es por el futuro energético, geopolítico y económico del Estado judío. Desde Askelón, el mensaje quedó registrado. Israel no se detiene, Israel no se rinde, Israel avanza. Comentarios del primer ministro Benjamín Netanyahu al inicio de la reunión del gobierno. Está previsto que la próxima semana viaje a reuniones en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el vicepresidente Vance, con el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, con el secretario de Defensa, con el enviado del presidente para el Medio Oriente y con el secretario de Comercio. Tenemos algunas cosas que cerrar antes para poder llegar a un acuerdo comercial, además de otros asuntos. También habrá reuniones con líderes del Congreso y del Senado y reuniones de seguridad sobre las que no voy a entrar en detalles aquí. Todo viene después de la gran victoria que obtuvimos en la operación con Tel Aviv, y aprovechar el éxito es una parte no menos importante que lograr el éxito. Ambas cosas. Quiero darle las gracias, ministros del gobierno. Han hecho y están haciendo un trabajo crucial para materializar estos logros. Por supuesto, les pido que aceleren todas las acciones de reconstrucción que abarcan casi todos los ministerios aquí, si no todos. Creo que hay un gran valor en esta coordinación de fuerzas, tanto aquí como en el gobierno y también en la Knesset. Y debo decir también una buena palabra para la oposición, que en el momento del gran desafío, casi todos, prácticamente todos, se presentaron. Esto es importante. Espero que también sirva como una brújula para el futuro. En cualquier caso, mi agradecimiento está dirigido a cada uno de ustedes por la cooperación excepcional y el excelente trabajo. Muchas gracias a todos. El primer ministro Benjamín Netanyahu en la inauguración del Centro Nacional Logística United Hatzalah. Decidí vincular esta operación con Tel Aviv y contigo. ¿Y sabes por qué? Porque trabajas en el campo y vienes de allí. No hay nadie como tú, que vienes del pueblo. Y eso lo vemos en todos los sectores de la sociedad israelí, en todas las etnias. Desde lo más profundo del alma, los motociclistas están presentes. Lo que hay aquí son personas con un alma enorme, con una disposición real a lanzarse dentro del fuego, dentro del caos, para rescatar y salvar. Quiero expresarles, en nombre de todo el pueblo de Israel, del Estado de Israel y de todos los ciudadanos de Israel, y les digo también en nombre de muchísimas personas en el mundo, todo el reconocimiento para ustedes. Se lo merecen. Se merecen todo el reconocimiento y toda la ayuda.